Entre el 30 de junio de 1898 y el 2 de junio de 1899, un destacamento español resistió el asedio de las tropas filipinas, muy superiores en número, en la iglesia del pueblo de Valer, en la isla de Luzón, incluso cuando aquellas tierras habían dejado ya de ser españolas. Aquellos soldados pasarían a la historia como los últimos de Filipinas. En Morir bajo tu cielo, inspirándose en aquel episodio, Juan Manuel de Prada nos propone una inmersión en las Filipinas de la época de la mano de oficiales heridos por un secreto dolor, soldados tratados como carne de cañón por sus gobernantes, insurrectos filipinos llenos de grandeza y coraje, traficantes de armas sin escrúpulos y mujeres excepcionales que han de serlo en un mundo áspero y turbulento. El lector los acompañará en sus batallas físicas y dialécticas por cuarteles y palacios, fumaderos de opio y lupanares, selvas acechadas por los feroces ilongotes, manglares infestados de caimanes y haciendas donde aún se respira el perfume de la Arcadia, antes de confluir todos en Valer, donde los aguarda su destino. Morir bajo tu cielo, publicado en Espasa, la última novela de Juan Manuel de Prada. Buenos días, Juan Manuel, y muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Muy buenos días, Lorenzo, es un placer. Algún crítico ha comentado que Morir bajo tu cielo es tu mejor novela desde Las máscaras del héroe. No sé tú cómo la... Bueno, yo no me atrevería a decir. Naturalmente uno siempre se identifica más con lo último que ha escrito. Esto es algo natural. ¿Por qué? Porque está más próximo a tu mundo en ese momento, ¿no? Desde luego yo lo que sí puedo decir es que en esta novela he puesto toda la carne en el asador, pero también es verdad que la pongo en todas. Si de algo puedo enorgullecerme, no es de los libros que he escrito, sino del tesón con que los he escrito todos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, hombre, yo nada le halaga más a uno que al lector la novela le guste. Pero es una novela en la que, por supuesto, he dejado todo, pero como en otras también, ¿no? Por supuesto, unas veces acierta uno más y otras menos. Es una novela con una intensa pulsión narrativa. Te comentabas antes de empezar que quizás, y esto es una apreciación quizás errónea, la veo en el lenguaje, aunque sigue manteniendo ese gusto por las imágenes, por las metáforas, ¿no? Esos modos de prosa modernista de tu admirado Ramón y demás, pero que la veía algo más contenida, y luego, aunque es una novela de la que puede hacerse una lectura política, y entiendo que habrá lectores que la lean así, yo la he leído fundamentalmente, Juan Manuel, como una novela de aventuras. Sí, yo creo que tiene muchos niveles de lectura y todos son igualmente válidos, pero desde luego la novela, sí, yo la definiría como novela épica en donde el peso de la literatura de aventuras es grande, aunque naturalmente es una novela que tiene también aspectos de novela política, indudablemente, porque claro, está retratando un periodo de la historia muy turbulento y en donde había unas ideas políticas en liza, del mismo que había unas ideas religiosas en liza, etcétera, etcétera. Pero sí, me parece una apreciación correcta, ¿no? Es una novela de aventuras o una novela épica, en el sentido amplio de la palabra. Y desde luego es lógico que con lo que aquí se cuenta, el desastre del 98, la pérdida de Filipinas y demás, también a veces oigo el rum rum pues de nuestros escritores maravillosos del 98, ¿no? Veo a Baroja, veo a Azorín. Sin duda, Unamuno. Sí. Sin duda, es natural, claro, estás recreando un poco el clima intelectual de aquel momento. Y evidentemente esta es una novela, ¿no? Lo decía yo en la presentación que hicimos en Madrid. Es una novela en donde el tema del dolor de España, que es un tema que parece como que ya da vergüenza tocarlo, pues se toca abiertamente, que era un tema muy querido, ¿no? De los escritores del 98, ¿no? Y ciertamente esa influencia está muy presente, ¿no? El dolor de España, que además está encarnado en unos personajes que muchas veces, o la mayoría de las veces, también arrastran unas tragedias personales durísimas, ¿no? La muerte de la mujer y de la hija, en el caso del teniente, del capitán Las Morenas, ese distanciamiento, que está además muy bien contado y muy bellamente contado, ¿no? Ese distanciamiento de su mujer, del matrimonio, y que está un poco redimido por el amor a su hijo, ¿no? Eso que se comenta que es muy bonito, uno empieza a morirse cuando ya deja de sorprenderse por las cosas y la cercanía de mi hijo me hace estar vivo, ¿no? Efectivamente.
Sí, sí, he procurado que los personajes tuvieran encarnadura. Realmente tanto los personajes reales o basados en personajes reales como los totalmente ficticios he querido que tuviesen una, digámoslo así, una genealogía como tales, ¿no? Y que tuvieran problemas y conflictos personales de conciencia fuertes. Y efectivamente a todos los he dotado de un pasado, digámoslo así, ¿no? Un pasado que tienen que arrastrar, con el que tienen que aprender a convivir y que de alguna manera, para mí era lo más importante, una medida que se va haciendo viejo como escritor. Me decías antes que crees que el estilo está más contenido, no lo sé, realmente esas cosas uno no las hace, digamos, conscientemente, ¿no? Lo que sí hace conscientemente es darle cada vez más importancia a los personajes. Al final la literatura, ¿qué es lo que la literatura nos da? Pues la literatura nos da una especie como de luz más o menos fugaz, más o menos borrosa sobre la naturaleza humana, sobre la verdad humana, ¿no? ¿Qué es lo específicamente humano? Leemos libros para aprender a vivir, en realidad, ¿no? Y en este sentido creo que el tratamiento de los personajes es algo importantísimo. Entonces yo en esta novela me he esforzado especialmente en este aspecto, ¿no? En hacer personajes potentes, personajes con los que el lector pueda identificarse, pueda amarlos, pueda odiarlos. Esto para mí cada vez es más importante como escritor. Mi personaje favorito de la novela, me figuro que el de otra mucha gente que la haya leído, es el capitán Las Morenas, ¿no? El de Las Morenas. Las Morenas es un personaje muy querido para mí. Sí. También Sor Lucía. Sor Lucía me hace mucha gracia también y me recuerda, que ya sé que se lo han comentado en alguna entrevista, pero es que es verdad, a Katharine Hepburn, ¿no? Audrey perdón. Audrey Hepburn, sí. Bueno, también, Hepburn, también ¿no? podría. Pero bueno, tiene también... Sí, porque hay una relación entre ella y Novicio que es muy parecida a la de Katharine Hepburn y Humphrey Bogart en La Reina de África, por ejemplo. Efectivamente. O sea que sí, también a Katharine Hepburn está bien visto. Pero bueno, físicamente yo mientras escribía la novela me la imaginaba como Audrey Hepburn, que fue mi amor platónico de adolescencia, de juventud, bueno, y de madurez, o sea, sigue siéndolo. Hablaba de esa escena maravillosa en Desayuno en Tiffany's, ¿no? Que está tocando el ukelele y cantando, que parece ser que querían cortársela, quitarla del montaje, y ella dijo que como la quitaran del montaje... Hombre, es mítica, claro. Eso es preciosa, ¿no? Habla de los personajes. Yo creo que cuando uno tiene unos personajes interesantes, por un lado tiene prácticamente la novela hecha, o gran parte de la novela hecha, y luego por otro lado cuando consigues que el lector se quede prendado de esos personajes, pues todo lo demás viene, diciéndolo, en fin, un poco de forma sencilla, como rodado, ¿no? Porque todo lo que le suceda a esos personajes y todo lo que digan esos personajes, por fuerza te va a interesar, ¿no? Indudablemente. Yo creo que los personajes es lo que hace la literatura grande. Es decir, nosotros a los grandes maestros los recordamos por los personajes que crearon. A Víctor Hugo lo recordamos porque creó a Jean Valjean, o porque creó a Esmeralda y a Quasimodo, y recordamos a Dostoyevsky porque creó a Raskolnikov y a Sonia, y recordamos a Tolstoy porque creó a Ana Karenina, y recordamos naturalmente a Cervantes porque creó a Don Quijote y a Sancho. Creó personajes que se salen del papel y que están hechos de sangre y de carne y de alma, ¿no? Y en este sentido yo creo que eso es lo más importante en literatura, ciertamente. Ha pasado muy poco tiempo desde la anterior novela, Me hallará la muerte, y a mí me ha sorprendido que publicases esta novela. Bueno, casi 2 años han pasado. Casi 2 años, bueno, pero publicas ahora una novela muy extensa. Quizás ahora tienes más tiempo, te estás dedicando... Bueno, mira, Camilo José Cela me dijo una vez que los escritores que se quejan mucho, que si los escritores escribieran una página al día, publicarían al año una novela. Claro. Yo básicamente lo que he hecho ha sido eso, escribir una página al día, y en 2 años pues he sacado una novela de 750 páginas. O sea, te quiero decir, tampoco hay que exagerar, ¿no? Tampoco hay que exagerar. Pero sí, ciertamente me estoy dedicando mucho más a la literatura. Yo tuve una época muy turbulenta en mi vida, circunstancias biográficas que no vienen al caso, que me hicieron llegar a pensar que iba a dejar de escribir. Yo estuve durante 3 años en los que no escribí. Escribí para la prensa, escribí cosas
pequeños encargos y demás, pero no estuve escribiendo ninguna novela, ¿no? Luego escribí afortunadamente Me hallará la muerte, y ahora esta, y sí, verdaderamente ahora me apetece mucho escribir. Tal vez también porque pienso que a lo mejor pues no quedan tantos años para escribir, ¿no? Porque todo está muy negro y ciertamente pues la dedicación a la literatura va a ser más complicada, ¿no? Cada vez más complicada. Ahora que mencionas Me hallará la muerte, en todas tus novelas siempre hay un gusto por el pasado, por las historias, ¿no? Estoy pensando... Sí, no en todas, pero sí. No, sí. no en todas, pero La Tempestad... La Tempestad, La vida invisible. La vida invisible, pero bueno, el pasado en esas novelas tiene muchísima importancia también. Claro, incluso claro. En El séptimo velo, ese personaje que regresa a la ciudad de su infancia porque ha muerto su padre, también se le revela toda una historia anterior, ¿no? Efectivamente. Y ahora creo que estás escribiendo una novela ambientada en la actualidad sobre dos escritores, ¿no? En efecto, sí, la relación entre los escritores, un escritor principiante y un escritor consagrado. Un escritor, digamos, que llega con la ilusión del que comienza, y un escritor con los desengaños del que está de vuelta, ¿no? Sí, esta es una novela, es la novela en la que estoy trabajando ahora, será mi próxima novela. ¿Y en esta novela el pasado también va a tener esa...? No, esta novela será una novela estrictamente ambientada en nuestra época. Las razones que das en la novela sobre la pérdida de Filipinas las achacas a la masonería, a la presencia de Estados Unidos, pero también, y esos son pasajes que me han gustado mucho, a la enorme negligencia de España hacia sus provincias, ¿no? Y de los gobernantes españoles. De los gobernantes de los españoles hacia sus provincias, que se ve además muy claro en esos parlamentos iniciales que tiene el capitán Las Morenas en esa fiesta, cuando empieza a decir que es una vergüenza que la gente que pueda pagar en fin, salgan, no tengan obligación. Sí, los ricos pagando una cuota se libraban de ir a la guerra. De ir a la guerra. Se habla de que cómo van a defender los filipinos esa provincia si no se les involucra en la vida de... ¿no? La administración estaba casi cerrada a los nativos filipinos. Sí, verdaderamente los gobiernos de la Restauración fueron calamitosos, lamentables, y bueno, realmente entregaron Filipinas por muchas razones. Primero, porque no se supieron ganar a los nativos. Cuando digo nativos, claro, es una palabra que se ha aplicado tanto como a las tribus salvajes, que nativos es a los oriundos del lugar. A los que son de allí. Claro. Sí. Y luego, pues verdaderamente... llegó un momento en que sus negocios se antepusieron al bien de España, ¿no? Sus negocios e intereses personales. Piensa que Filipinas era una tierra que existían muchísimas concesiones hechas a otras naciones para que la explotasen comercialmente. Y llega un momento en el que en realidad los intereses económicos españoles en Filipinas eran muy pequeños, ¿no? Y realmente los gobernantes sí se desprenden de Filipinas, podríamos decir, ¿no? Pero previamente habían cometido muchos errores. Tú has mencionado estos, ¿no? Podríamos citar otros muchos. No habían tenido la sensibilidad de incorporar a Filipinas al proyecto español. Esto es un gravísimo error, ¿no? Un gravísimo error que además se le debe achacar concretamente a los gobiernos del 19, muy específicamente a los de la Restauración. El otro día tuvimos aquí a la escritora Virginia Yagüe, que ha publicado una novela que transcurre también La última reina del Pacífico, y en princesa. en este contexto también. Y yo le preguntaba, aunque ella me dijo que no, que ella pensaba que no tenía nada que ver, pero yo te voy a hacer la pregunta porque yo creo que sí tiene que ver, pero bueno, era otro tipo de entrevista a la que no daba pie. Le dije que si se podía leer toda aquella tragedia, toda aquella pérdida, el desastre del 98, como un reflejo, como un espejo de lo que estaba pasando hoy en España, concretamente con el asunto de Cataluña, ¿no? Y ella me dijo, no, yo creo que esto no tiene nada que ver, tal. Bueno, es una respuesta, digamos, para escaquearse, pero sí, yo creo que sí tiene mucho que ver, claro, tiene muchísimo que ver porque Filipinas era parte de España. Claro.
era parte de España. La dura realidad es esta. O sea, lo que pasa es que hoy en día pues nos meten la cosa de no, porque la integridad territorial de la península no tiene nada que ver. No, bien, no tiene nada que ver, sí, sí tiene que ver. Sería grotesco pensar que una nación solamente se forma por accidentes geográficos. Esto sería tan grotesco. Eso sería negar todo. Sería negar la historia humana, te quiero decir. Las naciones se forman por accidentes geográficos, en parte, y por otra parte, por la iniciativa humana, como es el caso de España, que salta al océano en busca de una prolongación de España, ¿no? Entonces sí, Filipinas es una tierra que era española, al igual que lo es Cataluña hoy, que fue incorporada a España, que no tenía entidad política propia, porque Cataluña se integra en el Reino de Aragón, que a su vez se integra en España, y que por lo tanto su independencia es una nueva forma política ex novo, o sea, no vuelve a una independencia que hubiese tenido previamente. Filipinas no existía, fue civilizada, digamos, por España, incorporada a la corona española. Cataluña tiene una historia integrada, primero en Aragón y después en España. De manera que sí tiene que ver. Yo creo que sí tiene que ver, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, cuando veo por ejemplo, a Mario Vargas Llosa defendiendo la unidad de España, pues yo me pregunto, hombre, sí, Mario, pero primero tendrías que decirnos por qué consideras que Perú sí tenía sentido la independencia y no Cataluña. Claro. Nos tendría que explicar esto, porque la dura realidad es que los títulos jurídicos son los mismos, el estatuto político es el mismo. Entonces, si justificamos la independencia de Filipinas o de Perú, ¿por qué no podríamos justificar la independencia de Cataluña? Pregunto, ¿no? ¿Que las circunstancias son distintas? Naturalmente, el siglo XIX era el siglo XIX, el siglo XX es el XX, pero no nos engañemos. La ideología que inspira las llamadas emancipaciones de las Españas de ultramar es la misma que inspira el nacionalismo catalán. Es la ideología liberal, que es la que introduce el concepto de soberanía popular, según la cual pues un grupo de personas se reúnen y proclaman un Estado. La inspiración ideológica es la misma. Y la dura realidad es que, más allá de que hayan leyes que lo impidan, cuando los pueblos deciden tomarlas de Villadiego, esto es muy difícil corregirlo. Y mucho más difícil es si encima no te atreves a declarar cuál es el mal, a señalar cuál es el mal. Y repito, el mal está en esa ideología, que es una ideología... los nacionalismos, a mí me hace mucha gracia porque por ejemplo, ahora cuando se reivindica la unidad de España, se presentan los nacionalismos como ideologías anticuadas, rancias, propias de la premodernidad, etcétera. No, perdone, no. El nacionalismo es el hijo predilecto del liberalismo, es la ideología moderna por excelencia. Entonces, seamos un poquito serios, ¿no? Yo creo en una Cataluña integrada en España, pero la integración de Cataluña en España no puede ser a partir de, como se pretende ahora, de la igualdad. Las Españas se mantuvieron unidas en un proyecto común durante siglos, no en base a la igualdad, sino a la diferencia. Claro, que no tiene por qué ser desigualdad. Claro. Esta es una realidad que se trata de esconder y no puede ser, es que no puede ser. Cataluña no se incorpora al proyecto español en las mismas condiciones que Albacete. Albacete me parece que merece todo, pero lo que te quiero decir es que hay unas circunstancias históricas. Porque si no caemos, vamos a ver, a los nacionalistas se les acusa de negar la historia. Bien, pero es que no podemos nosotros tampoco negar la historia. No podemos hacer lo mismo y no podemos hacer como que España es como una cosa amorfa, que toda ella pasó a formar parte de ese proyecto común en las mismas circunstancias y con las mismas condiciones. Esto es falso. Yo creo en la nación histórica. En la nación histórica, no en la nación política que nace, así, ex novo, hágase España. No, mire usted, España se ha hecho a lo largo de los siglos. España se ha hecho desde el Concilio de Toledo hasta nuestros días. Y entonces, España se ha hecho como se ha hecho a lo largo de la historia, y entonces nosotros, para mantener la unidad, tenemos que mirar hacia la historia.
Entonces yo creo que en Filipinas se cometió ese error, se cometió el error de no reconocer los valores filipinos, de no reconocer a la gente valiosa y llena de méritos que había en Filipinas, a las que se le puteaba todo lo que se podía. El ejemplo de José Rizal es evidente, un hombre con un talento extraordinario que nunca encontró acomodo y era un hombre que no quería la independencia de Filipinas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender del pasado, tenemos que aprender del pasado. O sea que sí, creo que tengan mucho que ver, no nos engañemos. La nación española, que como nación histórica es una de las más viejas de Europa y desde luego donde los propios reyes católicos iban a jurar los fueros, ¿no? Efectivamente, esto es fundamental. Los reyes católicos, para conseguir la lealtad no solo de los catalanes, sino de muchos de los aragoneses, claro, y de los vascos y de los navarros, tenían que jurar sus fueros y someterse a sus fueros, ojo, o sea, reconocer que esas leyes regían, ¿no? Y que ni siquiera el rey podía abolirlas o conculcarlas. Esto es importante. Entonces, ¿tú piensas a lo mejor que la solución, pregunto, podría estar en una España federal o en otro tipo? Bueno, esto ya sería muy complicado. Vamos a ver, no, yo creo que la solución está. La solución está, lo que pasa que hoy en día esto es impensable, pero a lo mejor dentro de 50 años no lo es. Es decir, yo creo que las naciones se forman sobre una idea. Sobre una idea. Y Menéndez Pelayo lo dice en el célebre epílogo de la historia de los heterodoxos españoles, en donde él se propone hacer una historia de la literatura española de los no católicos, ¿no? Y entonces pues dedica 2 grandes tomos y al final la conclusión que llega es que dice, miren, pues he hecho esta historia, pero la dura realidad es que esta historia no explica España, porque estas personalidades son personalidades irrelevantes, menores, marginales, y la realidad es que lo que da forma a la literatura española, a la cultura española, a la historia española y a España es la religión católica. Esto lo dice Menéndez Pelayo. Esto naturalmente es una cosa que hoy en día es tabú decirlo, pero él lo dice, la unidad y la fortaleza a España se las dio la religión católica, y cuando ésta desaparezca, dice, a España no le quedará más destino que volver a los reinos de taifas y a ser disputa, no sé cómo dice, de la rapiña de naciones extranjeras. Bueno, esto, la dura realidad es que se está dando. Entonces España primero tiene que recuperarse como proyecto. ¿Hay algún proyecto en España? Mi pregunta es esta. Porque claro, cuando a los catalanes se les dice, no, tenéis que quedaros en España, ¿qué razones se les dan? Económicas. No, porque es que si os vais de España vais a ser más pobres. Hombre, esto a mí me recuerda como cuando a mí de niño me decían, oye, ¿tú de mayor qué quieres? Y yo decía, escritor. Y me decía, hombre, no seas escritor, sé notario, que ganas mucho más dinero. Joder, pues lo que haces es ratificarte en que quieres ser escritor, ¿no? Claro. O cuando te enamorabas de una chica pobre te decían, no, con esa chica no, que sus padres no tienen dinero, enamórate de la otra que es mucho más rica. Pues tú lo que hacías era enamorarte más de la pobre, evidentemente. Entonces esto me parece patético. ¿España qué le ofrece a Cataluña? No le ofrece nada, le ofrece dinero. Hombre, es una risa que España le ofrezca dinero tal y como está. Pero aparte es que aunque le ofreciera dinero, los catalanes que quieran independizarse no van a dejar de independizarse por esto. España tiene que tener un proyecto común. Entonces este proyecto común a España se lo dio la religión. Hay una cosa que, querámoslo o no, es así, y es que las naciones las forma la religión. Esto ha ocurrido, las naciones protestantes surgen con la religión protestante y las naciones católicas surgen con la religión católica, y desaparecen cuando desaparece la religión, porque las sociedades sin religión a la larga son invadidas por otras. Esto ocurre en Roma. Roma pierde su religión y Roma inmediatamente es absorbida. En España ocurre, los musulmanes, a medida que se van relajando en la religión, a medida que se van dejando de creer, pues van siendo vencidos por los cristianos. A Occidente hoy le está ocurriendo también. Y en este sentido yo pienso que, repito, aunque hoy en el mundo agnóstico o laicista en el que vivimos esto pueda parecer chocante o estrafalario, hay una vinculación a lo largo de la historia implacable entre la subsistencia de las naciones y la religión. Esto es un hecho, no es un argumento, quiero decir, es un hecho indiscutible.
Ahora, nosotros podemos discutir y decir, no, pero las naciones se pueden mantener sin religión, se pueden mantener con falsas religiones o con sucedáneos religiosos. Hoy en día la democracia es un sucedáneo religioso. Pero hay una frase muy graciosa de Agustín de Foxá que dice que morir por la democracia es como morir por el sistema métrico decimal, ¿no? Es decir, que a lo largo de la historia la gente muere por aquellas cosas en las que cree muy profundamente, muere por su familia, muere por sus hijos, muere por la religión, pero morir por la democracia, o sea, aquí cuando nos lleguen los del Estado Islámico a rajarnos el cuello, ¿vamos a morir por la democracia? ¿Vamos a estar dispuestos a ofrecer batalla por la democracia? Lo dudo sinceramente. Has mencionado en 2 o 3 ocasiones como fuente inspiradora de todo esto al liberalismo, y en la novela el liberalismo no se escapa sin unas buenas collejas, ¿no? Bueno, yo es que creo que el liberalismo es la ideología moderna por excelencia, ¿no? Es más, pienso que el marxismo es un epifenómeno del liberalismo, es decir, el marxismo surge ante los abusos del liberalismo en el aspecto económico de forma muy evidente, como denuncia León XIII en su gran encíclica Rerum Novarum. El liberalismo de alguna manera es el fundador de las ideologías modernas, y de hecho en esta época, pues, curiosamente, pues había liberales moderados que más o menos pues terminan siendo un poco el equivalente a nuestros conservadores, y liberales progresistas que van a terminar siendo pues la izquierda, ¿no? Entonces sí, yo creo que el liberalismo es el gran acontecimiento de la modernidad, y yo creo que como tal pues tiene que ser discutido, ¿no? Como se discuten tantas otras cosas de la modernidad o de la posmodernidad que en realidad no son medulares, ¿no? Porque todo lo que ha venido después, yo te diría, repito, el marxismo por supuesto, pero también el nihilismo, el existencialismo y demás, todas estas corrientes filosóficas al final son hijas del liberalismo, no nos engañemos. Tampoco se escapa de alguna colleja cierto tipo de clero que prefiere estar con un buen plato de lentejas, ¿no? Sí, sin duda, sí, hay una crítica fuerte a los fariseos, ¿no? A la Iglesia que se arrima al poder, efectivamente, que es una tentación terrible de la Iglesia, y que en contra de lo que se piensa es una tentación que sobre todo se hace muy presente en la época en la que la Iglesia presuntamente está separada del Estado, lo cual es falso. Es decir, el Estado quiere de rodillas a la Iglesia porque el Estado se considera un poder omnímodo y no reconoce ningún otro poder, ni siquiera espiritual, y por lo tanto el Estado quiere a la Iglesia de rodillas. Una forma de tenerla de rodillas naturalmente es asignándole un presupuesto, que es lo que hacen precisamente los liberales en este momento. Es decir, primero le desamortizan las tierras, es decir, le quitan lo que a la Iglesia le hacía libre, y lo que a la Iglesia le permitía, por cierto, crear riqueza entre los pobres, porque la desamortización en contra de la propaganda que nos han metido en vena lo que trae es mucha pobreza a España, porque concentra la tierra en muy pocas manos, mientras que la Iglesia tenía mucha gente trabajando en la tierra que vivía de forma mejor a la que van a vivir luego con la desamortización. Y para compensar, el Estado lo que hace, a la Iglesia le quita su independencia, que se la daba la tierra, y le da dinero, la pone el presupuesto, le asigna el presupuesto del culto. Que en la novela hay un momento que el narrador dice: pero este cura prefería el dinero antes que hay que trabajar la tierra. Que trabajar la tierra, claro. Evidentemente, los carlistas pretendían devolverle a la tierra, a la Iglesia, sus tierras, pero no darle ni un duro. Esto... Entonces, claro, de alguna manera el Estado hace prisionera a la Iglesia. ¿Qué te parece el Papa Francisco? Bueno, me parece un hombre muy interesante, con aspectos luminosos, con aspectos más oscuros. Bueno, las personas somos así, ¿no? Creo que en términos doctrinales es un papa confuso, que está introduciendo demasiado lío, digámoslo así, en cuestiones que por otra parte son archisabidas. O sea, yo creo que el Papa está encumbrando a
a cuestión de discusión cosas que son perogrulladas. Es decir, la doctrina de la Iglesia es inamovible. Y tendrá que ser siempre la misma. En el momento en que cambie es porque era falsa. Claro. Esto Tertuliano lo decía. Es decir, ¿dónde está el error? El error está en aquellas personas que cambian, que hoy te dicen blanco y mañana negro. O sea, la Iglesia no puede cambiar su doctrina. Sería tanto como reconocer que esa doctrina es falsa. Pero la Iglesia tiene que, pastoralmente, naturalmente, encarnar la doctrina, que es algo pues general, tiene que encarnarla en los casos particulares, ¿no? Esto es evidente, ¿no? O sea, una cosa es decir, por ejemplo, que el matrimonio es indisoluble, y otra cosa es atender las circunstancias concretas de las personas que sufren porque su matrimonio ha fracasado. Esto es una cosa que la Iglesia ha hecho toda la vida de Dios y que tendrá que seguir haciendo. Pero yo creo que este Papa, en torno a cuestiones que tendrían que ser naturales, está generando excesiva confusión. Y luego, en cambio, tiene aspectos muy positivos. Es decir, yo creo que este Papa ha desplazado un poco el foco de lo que es ser católico y de las respuestas que tiene ser católico hoy a la realidad de nuestro tiempo. Ha abierto mucho el abanico, ¿no? Ante cuestiones profundamente problemáticas, como por ejemplo el aborto, pues yo creo que en otros momentos anteriores la Iglesia estaba como muy cerrada a estas cuestiones, ¿no? Y todavía se percibe hoy, es decir, por ejemplo, cuando en los movimientos católicos contra el aborto hay una obsesión con centrarse en el aborto, cuando en realidad el aborto forma parte de una realidad social. Claro, gente que está cobrando sueldos miserables, gente que están trabajando todos los miembros de la familia fuera de casa a cambio de unos sueldos de miseria, y que viven en circunstancias verdaderamente oprobiosas, prácticamente en el umbral de la pobreza, pues claro, luego vete tú a decirles que no aborten. Primero te tienes que preocupar de que esa gente reciba un salario digno, de que haya unas condiciones laborales que no sean oprobiosas, ¿no? Y a esa gente ya le vas a poder decir con mucha más legitimidad, claro, que tenga hijos, ¿entiendes? Entonces yo creo que este Papa está abriendo el foco, está volviendo a introducir la cuestión social en el mapa de las inquietudes católicas, está hablando de la cultura del descarte, está hablando de los pobres, de los marginados, está hablando del capitalismo como una estructura de pecado, y yo en este sentido me identifico mucho con él. Es verdad que a mí me gustaría un Papa con la claridad doctrinal de Benedicto XVI y la inquietud social del Papa Francisco, ¿no? Pero bueno, no se puede tener... Pero quizás eso ya sería Dios, ¿no? Bueno, no, fíjate, yo creo que esto era la grandeza de los papas de antaño. Ya. Los papas de antaño tenían esta grandeza, tenían una formación intelectual extraordinaria y al mismo tiempo un compromiso con los problemas sociales impresionante. O sea, cuando tú lees, por ejemplo, las encíclicas de León XIII, las encíclicas de Pío XI, verdaderamente es algo pasmoso cómo esos hombres, desde la ortodoxia más absoluta, tenían esta preocupación por la cuestión social, ¿no? Y esto se rompe, esto en la Iglesia se rompe. Y yo sé por lo que se rompe. Se rompe porque la Iglesia se deja envenenar por las ideologías modernas, ¿eh? La Iglesia tradicional fusionaba perfectamente estos dos vectores, ¿no? La ortodoxia doctrinal con la preocupación social. Las ideologías introducen una ruptura en la Iglesia. Entonces los conservadores se preocupan solo del rigor doctrinal, los progresistas solamente de la cuestión social. Esto es un drama, esto es una ruptura profunda en el seno de la Iglesia muy, muy perjudicial. ¿Crees que el hecho de mantener estas posturas públicamente te han podido desplazar o marginar? Sin duda, sí, dentro del mundillo literario, que es más bien progresista. Sí, esto sin duda, sí, claro, esto es una evidencia también, como decía antes, ¿no? Es un hecho, ¿no? Contra hechos no valen argumentos. Sí, pero fíjate, yo también he pensado siempre cuando pienso en ti, en tu obra y demás, que eso es verdad, pero si mantuvieses unas posturas distintas, más en consonancia con las de muchos escritores o de la mayoría de los escritores, digo opiniones públicas, que luego una cosa es lo que dicen en las entrevistas y otra cosa es lo que luego en la intimidad te cuentan, pues a lo mejor tampoco hubieses llegado a tener la presencia que tienes, ¿no? Porque realmente
en esto no tiene rival, por así decirlo, ¿no? No sé si esto... Bueno, pero vamos a ver. No hablo de la obra literaria, que eso es indiscutible y eso es aparte. Hablo de la presencia... Sí, pero bueno, tú bien sabes que tú seguramente eres una persona que eres capaz de juzgar a un escritor por su obra y no por sus ideas, pero tú sabes que el 99% de la gente no lo hace así. Ya. Y tú sabes que nadar a favor de corriente es estupendo, porque claro, cuando tú te adhieres sincera o insinceramente a las ideas de tu tiempo, todo te viene dado, ¿no? Todo te viene dado, claro, porque tú inmediatamente pues vas a encontrar el aplauso de los medios de comunicación, vas a encontrar el aplauso de ese público más mansurrón, ¿no? Que deja que lo lleven por donde le conviene al sistema, etcétera, etcétera. Cuando tú te pronuncias contra el sistema, automáticamente pues te conviertes en un maldito, ¿no? Entonces no, yo creo que evidentemente a mí esto me ha marcado a sangre y fuego, vamos. De hecho yo lo sé bien, porque yo sé que cuando, por ser un escritor muy joven, que todavía su pensamiento no está definido o no se conoce, evidentemente yo recibía invitaciones, parabienes, todo tipo de aplausos, ¿no? Sí. Que luego se te niegan. Por volver a la novela, esta está estructurada en 5 partes, un prólogo que transcurre en 1897, 3 partes que comprenden del 98 al 99 y luego un epílogo. Un epílogo. Tú escribes a mano, comentabas antes que... Escribo a mano, sí. Escribes a mano. No sé si la estructura de la novela, que está muy definida, la tenías planificada desde el principio o la vas descubriendo... En mitad y mitad. O sea, yo tenía claro el prólogo, el epílogo, y tenía claro que en la historia de medio había que contar, bueno, pues lo que era el episodio de Valer, de los últimos de Filipinas, aunque sabía que lo iba a contar de una manera especial. En vez de centrarme en el asedio propiamente dicho, lo que iba a contar era un poco la prehistoria a través de los personajes, contando la vida de los personajes anterior, luego cómo esos personajes se juntan y ya finalmente el asedio propiamente dicho. O sea, yo sí tenía un gran croquis general, pero naturalmente no sabía lo que iba a ocurrir. O sea, yo, por ejemplo, no sabía pues que al final de la novela se iban a encontrar Sor Lucía y la mujer de las morenas, por poner un caso, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. O no sabía, bueno, muchísimas cosas. O sea, la novela, yo tenía un plano general y a medida que le iba escribiendo me iban surgiendo ideas que yo veía si convenían o no a la historia, ¿no? Bueno, esto es la magia de la escritura, ¿no? Y quizá lo que hace soportable la escritura, porque si uno tuviera que escribir 750 páginas sabiendo lo que va a escribir, se aburriría como una ostra, ¿no? Claro, porque me figuraba que esta iba a ser más o menos la contestación, porque hombre, tampoco puedes ponerte a escribir a la buena de Dios, ¿no? O sea, yo ahora voy a escribir una novela de romanos ambientada en la época de Octavio Augusto, sí, a ver lo que sale, ¿no? Con pues algún astronauta por allí. Tienes primero que documentarte, tienes que leer sobre la época de Octavio Augusto, tienes que ver cuáles eran los grandes asuntos públicos, las grandes preocupaciones sociales de la época, y a partir de ahí vas tejiendo una historia. Yo efectivamente documenté muy bien la novela, conocía muy bien la historia y tenía más o menos claro, como te digo, este croquis general, y a partir de ahí ya te surgen muchísimas cosas que no pensabas en un principio. Es que recuerdo que Juan Manuel de Prada perdió una novela en la estación de autobuses de Zamora, creo que fue, ¿no? No, fue en la estación de autobuses de Madrid, cuando viajaba a Zamora, cuando iba a ir a Zamora. Sí. Te robaron el portátil, me robaron un portátil con una novela dentro. Con una novela dentro, y entonces recuerdo que escribiste un artículo muy bonito acerca de eso y decías: nunca me he sentado a volver a escribir esa novela, sí, porque como ya sé lo que ocurre, me aburriría como una ostra, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso te he hecho esta pregunta. Para mí escribir es descubrirte a ti mismo, y en este sentido he de decirte que sí, que lo que me gusta es cuando me siento, naturalmente, tener unas coordenadas, sobre todo moverme con conocimiento en el ambiente que estoy describiendo. Por eso para mí, sobre todo cuando escribes una novela ambientada en el pasado, es muy importante
conocer muy bien la época, conocer muy bien las atmósferas en las que te desenvuelves. Y a partir de ahí, ser libre para inventar, incluso para transgredir la historia, incluso para transgredir la historia, pero sabiendo que la transgredes. Cuando no sabes si la estás transgrediendo o no, es cuando te mueves En con dubitación, y eso se nota en la escritura. Tu maestro, uno de tus maestros, Perallín Ferrer, enorme poeta, ha dicho que esta novela evoca a John Ford, que para mí es, y me figuro que para ti también, el gran cineasta. Sin duda, sin duda. Siempre digo que cuando uno empieza a ver cine, le gusta Kubrick, después le gusta Hitchcock, y cuando ya te gusta John Ford es que ya sabes de cine, ¿no? Efectivamente, sí. Pues, y esto me lleva a una serie de cuestiones. Tú eres un cinéfilo y cinéfago, insomnio, empedernido y demás. Has hecho, además de colaborar y de presentar y de dirigir un programa de cine, has hecho algunos papeles, estoy recordando, en Historia de un beso de Garci. Apareces como periodista, sí, he hecho varios, sí. Y luego en la serie esta de que fue de Jorge Sanz, haces Trueba. de ti mismo en una intervención divertidísima cuando le preguntas a Jorge Sanz que se ha ido a Carranque de Río y demás, ¿no? Hace tiempo me enteré que tú habías escrito con Garci un guión a cuatro manos sobre los últimos de Filipinas, y de hecho Garci aparece en los agradecimientos de la novela. De aquel guión, en parte, surge esta historia. Sí, surge, pero bueno, eso fue una cosa que hice hace casi 15 años, y digamos que ahí nació mi interés, por Filipinas y por la independencia de Filipinas. Pero bueno, la novela es muy distinta. ¿Y qué ha sido de ese guión? Pues nada, ese guión nunca... Yo he escrito 5 guiones, que no se han... Ninguno se ha hecho. Qué pena. Ninguno se ha hecho. Uno además lo he hecho recientemente, todavía quizá hay alguna posibilidad, pero el mundo del cine es un mundo muy, muy complicado. Luego, por otra parte, esto la gente no es consciente, pero el cine y la literatura tienen muy poco que ver. El cine le concede importancia a cosas que la literatura pasa sobre ellas de puntillas y viceversa. Piensa, por ejemplo, en todas las adaptaciones que se han hecho del Quijote. Algunas de grandes cineastas. Pienso en Pabst, en Kozintsev, el ruso. Estas películas a lo que más importancia le conceden es a los decorados, al vestuario. Intentan crear unos interiores que imiten la pintura clásica española, el pintoresquismo típico español, etcétera, etcétera. Cuando tú lees el Quijote, Don Quijote, es que Cervantes no hace descripciones. Claro. O sea, Don Quijote y Sancho van por la llanura manchega o por las escabrosidades de Sierra Morena, pero es que Cervantes no te las está describiendo, porque a Cervantes le importan un pito. Entonces, claro, el cine y la literatura son muy distintos, ¿sabes? Y lo que vale para el cine no vale para la literatura y viceversa. Bueno, quizá porque, claro, la literatura tiene un componente psicológico muy alto, y en el cine eso es muy difícil de plasmar, claro, ¿no? es muy difícil. Por eso es tan difícil utilizar la voz en off, entre otras cosas. Utilizarla bien, ¿no? Entonces, no, yo creo que son mundos muy distintos. Y mis experiencias con el cine, pues la verdad han sido siempre más bien negativas. Hablábamos antes de que estás escribiendo una novela ambientada en la actualidad sobre dos escritores, un veterano y un chico que empieza, un principiante. Tú eres un amante de la literatura norteamericana, haces crítica en el Cultural del ABC, has hablado muchas veces de Cormac McCarthy, de Paul Auster, de Richard Ford y demás. ¿Sigues la literatura española actual? Pues mira, te he de confesar que no. La verdad es que en los últimos años, los últimos 4 años, las 2 últimas novelas que he escrito han sido tan intensas y me han sido tantas lecturas que la verdad es que sobre todo he leído para estos libros, ¿no? He leído a los amigos que me dan sus libros, naturalmente, pero no la he seguido a fondo. ¿Los amigos qué escritores son? Pues muy diversos, un escritor al que he leído mucho en los últimos años porque tengo con él gran amistad y me parece un escritor soberbio, y un poeta, uno de los grandes poetas españoles del momento, Joaquín Pérez Azaustre, por ejemplo, que además su última novela, Los nadadores, en Anagrama, me parece muy, muy buena está novela. Muy bien, sí, que van desapareciendo las... Sí. Mira, un escritor desconocido, secreto, pero un grandísimo escritor, Enrique Álvarez,
un escritor leonés afincado en Santander, que acaba de publicar un libro de relatos extraordinarios, Soñar en serio. Qué bonito título, ¿eh? Soñar en serio. Sí. Es un libro excepcional, publicado por Ediciones Valnera, una editorial de allí, de Santander. Y he leído sobre todo, como te digo, a los amigos. Pero no, lo que es la literatura española, la última media docena de años, me atrevería a decir, apenas he leído casi nada. O sea, las novelas, por ejemplo, de Chirves, de Landero, de Javier Marías, todos estos escritores. Los he leído algunos anteriormente. Claro, anteriormente. Comienzo porque ya son. Pero he vivido muy centrado, lo cual no quiere decir que no vuelva a leer un poco literatura española actual, ¿no? Precisamente ahora que voy a escribir una novela de escritores actuales españoles, pues mira, a lo mejor me puedo dedicar a esto, ¿no? No, pero estas novelas, fuera bromas, me han exigido una labor de documentación tan brutal. He tenido que leer tantos cientos de libros que realmente no he hecho otra cosa más que leer libros referidos a la época que retrataba aquí, ¿no? Y ahí hay un proyecto de hacer una especie de episodios nacionales, ¿no? Bueno, es un episodio que, a esto sí que lo digo descarnadamente, es un proyecto que dependerá mucho de la recepción de esta novela. Ya. Es decir, si el público no me acompaña, pues probablemente no lo haga, porque claro, esto es empeñar mi vida en un proyecto que a mí me interesa mucho, pero que bueno, que es que hoy en día un escritor naturalmente que tiene que llevar adelante sus proyectos, pero es que hoy en día en las editoriales de forma descarnada te dicen que no te publican, por ejemplo, por supuesto, libros de artículos. Hoy en día es impensable que te los publique una editorial comercial, ¿no? Pero es que ya incluso libros de cuentos. Eso es una pena. Esto es un drama. Es una Yo pena. creo que las cosas tienen que cambiar, porque las editoriales se están metiendo en un camino, a mi modo de ver, demente, absolutamente demente, publicando libros basura simplemente por conseguir unas ventas. Hombre, está en premio, en fin, ensayo a Risto Mejide y demás. No, pero todo en general, o sea, te quiero decir, es que Además, tú miras los catálogos de las editoriales comerciales y te quedas un poco asustado, pero es que, por ejemplo, los libros de cuentas es que han desaparecido de las editoriales grandes. Sí, lo que pasa que, bueno, sabes que ahí han surgido precisamente por ese vacío una serie de editoriales como puede ser Páginas de Espuma, que se dedica exclusivamente a eso, y que además lo hace muy bien y tiene muy buena... Sí, por supuesto, pero lo que te quiero decir es que hace 20 años sí, las editoriales grandes sí publicaban libros de cuentos. Claro. Esto es algo terrible, o sea, esto es un deslizamiento, o sea, las editoriales grandes de repente, ¿qué están publicando? Están publicando libros que no son literatura. Que no se sabe lo que son libros oportunistas simplemente porque el que los escribe es famoso, pero hombre, es un criterio un poco loco. Las editoriales grandes están publicando, y no siempre, a los autores que ya tenéis una trayectoria consolidada y reconocimiento y demás, y digo no siempre porque hay autores con prestigiosos, con recorrido, que ya tienen dificultades para publicar. Muchas dificultades, y que se ofrecen a editoriales pequeñas. Y luego, claro, todo este tipo de literatura, bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De presentadores de televisión. Pero yo esto no le veo futuro. Porque esto, ¿sabes lo que pasa? Esto sería la caza de un público fácil, es decir, el público fan de tal o cual personaje. Pero es que no se engañen las grandes editoriales. Ese público no es lector. No es lector, y por lo tanto no vas a conseguir que luego te compre otro libro, ¿no? Porque él va a seguir esperando el libro de la folclórica o petarda. Sí. Claro, entonces, esto a mí me parece pan para hoy, y ni siquiera... Y ya no solo hambre, sino extinción para mañana, porque tú lo que tienes es que formar un público que te sea fiel y que espere un libro de tu editorial como agua de mayo, ¿no? Y luego, así como en los años 90 los lectores seguían la literatura española, hoy hay una desafección grande hacia la literatura española, tú mismo reconoces aquí, y muchos otros. No, pero yo te confesaré porque que es por has razones, estado razones inmerso y tal, no porque pienses que no haya calidad. Pero sí sabes que seguro que hay compañeros tuyos que te han dicho, es que mala es la literatura española, yo no la sé. No, pero a mí eso me parece grotesco. Totalmente. Yo lo que sí que creo que hay que conciliar la lectura de los clásicos con la lectura de los contemporáneos. Eso sí, yo creo que un lector que no lee contemporáneos o que no lee clásicos no es un buen lector. Entonces yo creo que hay que esmerarse, pues eso, en combinar a los grandes maestros con los escritores de hoy, sobre todo porque los grandes maestros son los que te dan argumentos de peso para enjuiciar a los escritores de hoy. Pero no, yo creo que hay que leer a los escritores de hoy, hay que leer a autores españoles. Esto que me cuentas, efectivamente se ha producido en los últimos años,
Es algo sorprendente. Te lo dicen las librerías, es que no lo quieren los lectores la novela española. Esto es una cosa terrible, surrealista. Es terrible. Surrealista porque las novelas extranjeras siempre van a ser peores por una sencilla razón. Porque la literatura se hace en el idioma de uno. Y las traducciones, por muy buenas que sean... No es igual. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Claro. Entonces esto me parece un grave error. Sí. Bueno, Juan Manuel, pues ha sido un gusto. Ha sido un gustazo, ha sido un verdadero placer. Morir bajo tu cielo, la última novela de Juan Manuel de Prada, publicada en Espasa. Ya ven que charla más jugosa y seguiríamos, por lo menos por mi parte. Con mucho gusto, seguimos en una segunda entrega, cuando tú quieras. Muchas gracias y mucha suerte, y esperemos que tenga buena acogida y que prolongues este camino que tanto te interesa y que has iniciado. Ojalá así sea. Muchísimas gracias.